¿Y nosotros cómo podemos identificar cuando está en la Escritura o cuando no está en la Escritura? Si nosotros no tenemos el interés que la palabra requiere, nosotros podemos ser llevados, como dice aquí, por vientos de doctrinas. Les platicaba yo a ustedes en la predicación anterior que el mecánico que yo visitaba tenía un anuncio en su pared donde decía: se dan clases bíblicas. Y un buen día fui y me dijo: ya cambié de doctrina, ahora pertenezco a otra doctrina. Y yo le decía a él: ¿cómo es posible que no te hayas defendido? ¿Cuáles eran tus raíces, tus cimientos, tus fundamentos? ¿Por qué fuiste llevado tan inmediatamente? ¿Cómo es que alguien llegó y te convenció tan prontamente? ¿Eh? Hay un vocablo popular entre la gente que dice: es que todas las doctrinas son buenas porque todas llevan a Dios. ¿Y esa qué? ¿Cómo se llama? ¿Dónde dice? Así no dice la Biblia. Pero el pueblo tiene su misma Biblia porque dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tampoco está en la Biblia? Vas a buscar trabajo pidiéndole a Dios, no, esos son textos tuyos. Es que todas las doctrinas son buenas, llevándolas bien. No, esos son textos tuyos. Eso no está escrito aquí. Aquí dice que nosotros tenemos que tener raíces, un cimiento, un fundamento, para que no podamos ser llevados por engaño, por vientos de doctrina. Cuando dice vientos de doctrina, claro que las hay. No, si el escritor que hace esta escritura, guiado por la pluma del Espíritu Santo, no lo dijo porque se le ocurrió, es que porque existe. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, dice Pedro: porque hubo entre nosotros falsos maestros. No sé ustedes de cuándo. Y luego se adelanta a manera de profecía y dice: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. No, si no es una ocurrencia, está establecido aquí en la palabra. Por eso nosotros necesitamos tener reverencia en la Escritura, tenemos que tener un cimiento bien arraigado. Bien arraigado, porque la palabra es lo único que nos puede afirmar. Amén. Es lo único, no hay otra cosa que nos pueda afirmar. Pero una vez que hayamos tenido buenos fundamentos en la palabra, estos no son negociables, estos no se cambian. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Es muy simple. ¿Usted cree, por ejemplo, que Cristo es el Hijo de Dios? Amén. Amén. La Biblia lo dice. ¿Cristo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento? Amén. Sí. ¿Moisés habló de él? Sí. En el capítulo 34, para mencionar solamente una, del libro de Deuteronomio dice: él es la roca cuya obra es perfecta. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién era la piedra? Dice la palabra que Moisés golpeaba la peña para que saliera agua y bebiera el pueblo. Y la roca, dice, era Cristo. Toda la Escritura viene hablando de Jesús. ¿Usted lo cree? Amén. Esos son mis fundamentos. Esos son mis fundamentos. ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Que vino al mundo a salvar? Amén. Amén. Esos son mis fundamentos. Murió y resucitó al tercer día. Exacto. Así lo dice la palabra. ¿Dónde está ahorita? ¿No dice la Escritura que está sentado a la diestra del Dios Padre? Sí, amén. ¿A la diestra o a la izquierda? La diestra. ¿Por qué la diestra? Porque la diestra es de Dios, la izquierda es del diablo. Aleluya. Los de izquierda es idea satánica, porque no son a la diestra. Esos son tus fundamentos. ¿Usted cree en el arrebatamiento? Amén. Claro. En los dones del Espíritu Santo, Sí, amén. Gloria a Dios. en el don de sanidad, Amén. el bautismo del Espíritu Santo, esos son sus fundamentos. Eso está establecido en la Escritura.
Gloria a Dios. Y eso no se negocia. Usted no puede negociar los fundamentos que Dios le dio en la palabra. Venga quien venga y como venga no puede usted negociar. Un día dijo un hombre ahí en la calle, ¿verdad que los marcianos son más inteligentes que nosotros? Pues yo no conozco ni un marciano, y yo no puedo decir, yo no he competido nunca con un marciano. Es que ellos vienen a salvarnos. ¿Y por qué no predican? Pues yo nunca he visto un marciano predicando. Si vienen a salvarnos, debieran hablar de salvación. ¿Ves? Cuando hay un entendimiento en la palabra. ¿Ves lo que? De ley ahorita el hermano en el Salmo 19. Los testimonios de Jehová son ciertos que alumbran los ojos. La ley de Jehová es perfecta. Hace sabio al sencillo. Sí, amén. Gloria a Dios. Afirmar en la palabra es lo que nosotros necesitamos constantemente. Pero esta palabra debe ser reverenciada. Usted no puede usar la escritura, sí puede, según su entrega al Señor, para detener una ventana que se está cayendo. No puede traer la escritura llena de recibos, o el pañal del niño, o el número de la tanda que le toca. No, la escritura es de reverencia. Usted no puede entrar al sanitario con la escritura o usarla para quedarse dormido. Aleluya. No, la escritura es de reverencia. Sí, amén. Gloria a Dios. Y eso no debe ser negociable para que haga el efecto que Dios va a hacer en usted. Yo me acuerdo que mi madre, cuando empezaba a ir a la iglesia, mis hermanos estaban chicos. Yo soy el cuarto de la familia y ellos son más chicos que yo. Desde niños les gustaba mucho la música, les atraía mucho la música. Y consiguieron una guitarra y estaban tan niños que los dedos no les alcanzaban en el diapasón, en el brazo de la guitarra, pero ya le daban. Y luego consiguieron un violín y según ellos hacían grupos. No, y todo el tiempo crecieron con eso de modo que cuando ya fueron adolescentes, pues dominaban guitarra, muchas cosas. Les dio Dios esa gracia, no de ellos, no es de ellos. La Biblia no dice que es de ellos, la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva vienen del Padre de las luces. Nada más que nosotros le aplaudimos a Vicente Fernández. No, no era Vicente Fernández, es el don que Dios le había dado a ese hombre. Y él sabía para quién lo iba a usar. Y nosotros aplaudimos al autor al que está haciendo las cosas. No, pero nunca volteamos a ver quién le dio el don. Entonces estos muchachos traían esos talentos de música. Y decían ellos, me acuerdo que ellos decían, nomás dejan la cortina, vamos a cantar, vamos a tocar, a ver si nos sale esta canción. Y ya la ensayaban, la tenían bien entrenada, todos estaban bien estudiados. Y decían, nomás deja abierta la cortina para ver cuando viene mi mamá del templo, porque ya es como llega. Dicho y hecho, a veces yo también me emocionaba de verlos ahí. Y de repente llegaba mi mamá, y ándale. Decía mi mamá, llegaba desconectando todo. ¡Ey, ey, ey! Dijo, aquí no se puede hacer eso. Yo reclamo estos talentos para la gloria de Cristo. Mamá, cálmese. El que se va a calmar es el diablo. No, pero espérese. No. Es que yo traigo la palabra, yo traigo la autoridad. Ustedes no son la autoridad. La autoridad es la palabra. Y yo empezaba a imponer manos a los instrumentos juntamente con ellos. Y ustedes no van a prosperar en esa música a menos que le canten al Señor. Pasaron los años. Se hicieron otra vez. Nunca dejaron de cantar y de tocar y de grabar y de todo eso. Y dicen ellos, hemos grabado en estudio, nos han invitado a pueblos, hemos estado en otras partes, nos han pagado viajes y nadie nos conoce porque mi mamá hizo esa petición delante de Dios de entregarnos a Cristo con todo y música y talentos. Y nadie nos conoce, hemos estado en radio, en entrevistas y no, más de ahí no pasamos. Y otros graban más pronto que nosotros y los conocen y todo, y nosotros de ahí no pasamos. Y nos acordamos de la palabra de mi mamá, que había dicho que hasta que no le cantáramos al Señor. Esa era una forma de que ella usaba la autoridad de la palabra. Por eso no se negocia. O sea que yo voy a ser muy lector de la
por la plaza y va a estar un ventríloco. Y va a aventar el ventríloco un pañuelo al piso y va a decir, esto se va a convertir en conejo y va a brincar para acá. Y entonces yo con la escritura en la mano y voy a estar viendo a ver si brinca. Claro que no. O me voy a ir a Pare de Sufrir a comprar un palito que porque dicen que esa tablita es de la cruz de Cristo. O aceite del Monte de los Olivos en un bote. O agua del río Jordán. ¿Qué nos dice la Escritura en una de las cartas de Timoteo que en los últimos tiempos harían mercadería de nosotros? Usted no puede estar confiando en una botellita de agua que le haya traído del río Jordán. Es que el Jordán, ni el agua, ni el río salva. Amuletos. ¿Y la palabra dónde queda? ¿Y el conocimiento en la Escritura dónde queda? ¿Por qué cree usted que están ahorita muchas iglesias adornadas con el festín ese, que no quiero decir el nombre aquí en este lugar? En ese festín que se celebra ahora, muchas iglesias practican y se disfrazan y dan dulces y cosas similares. ¿Por qué nos dejamos llevar así tan repentinamente en esto? Por eso dice la Escritura que estábamos leyendo, para que no seamos llevados por cada viento de doctrina. ¿Usted cree que Cristo murió? Ahora bien, ¿qué hace la Iglesia Católica en los viacrucis? Llevan un actor, le van golpeando, le crucifican y se acabó el viacrucis. Ahí no termina. ¿Por qué no representan al Cristo resucitado? Porque siempre lo tienen que golpear hasta la cruz y de ahí se acabó el festín. Yo veía uno de ellos, un día crucis, y yo me fui a seguirlo con tal de entender un poquito más de cerca la acción de ellos, la actuación. No, hombre, no hay reverencia, para empezar no hay reverencia delante de Dios. Iba el de los conais vendiendo en medio de ellos, elotes, o sea, antes no le pusieron al que iba con la cruz un boli. ¿Cuál reverencia es esa? Dijo un hombre, mi madre me inculcó ser matachín desde niño y yo voy a morir matachín. Y dije, sí. Pero los matachines danzan bien drogados y bien borrachos. ¿Quién se agradará de un sacrificio así? Demonio. Pues no más, porque son fiestas los demonios, dice Pablo. Gloria al Señor. Y luego hacen botán, hacen unas ollas grandes de comida y luego te mandan a la casa y luego tú ignorantemente participas de la comida que fue dedicada a los demonios. Aleluya. Por la ignorancia de la palabra. De Dios. Por la ignorancia de la palabra. Dijo una señora que le hizo un trabajo no hace muchos días. Oiga, ¿en cuánto me pinta un cuadro que tengo? Porque necesito poner a la Virgen Santa de Guadalupe, siempre santa, siempre inmaculada y 3 veces santa, y que que aventó ahí en eso. Y yo soporto, no importa, o sea, a veces no puedes hablar de Dios, o sea, tienes que buscar la forma para no fastidiar y no interrumpir y no herir, porque son muy dados a herir. Y estando allí, le dije, fíjate que yo tengo una duda de la Virgen, porque una vez le dije, nos estaban diciendo que en la escuela, que la Virgen había tenido otros hijos. Y abrió los ojos más grandes y dijo, no, dijo, si siempre fue santa y inmaculada. Pero la Biblia dice que a mí me dijeron ahí que la Biblia decía que había tenido otros hijos, que Jesús fue primogénito, no que usted es primogénito de la mujer, pero unigénito de Dios, es diferente. En Jesús fue el unigénito, en mujer fue primogénito. Dijo, no, es que ahí hay un error. Dijo, mira, yo soy licenciado
licenciado en teología, me gradué en Guadalajara, le daba clases a las monjas en un convento, y claro que yo sé lo que estoy hablando. Eso le dije, si sabes pues, explícame cómo está eso, que yo siempre he tenido esa duda. Dicen que la gente tuvo otros hijos. No, dijo, es que mira, fíjate cómo está el asunto. Dijo, resulta que en la Biblia, cuando dice de hijos, así que Jesús tuvo otros hermanos, quiere decir que eran primos. Ah, caray, dijo, o sea, Caín y Abel eran primos. No, espérate, es que no me estás entendiendo. Bueno, Jacob y Esaú eran primos. Y se enojó. Y yo dije, bueno, un día que te acuerdes, y le baja uno. Nomás les avienta así la pedalita, porque la palabra hace efecto. Amén.